Hola, el día de hoy vamos a ver sobre infecciones del tracto urinario. Entonces es un tema full, sencillo, fácil y quiero que te lo lleves porque te va a servir full para la rural. Entonces, una infección generalmente en el tracto urinario se da a causa de una bacteria o un hongo y puede darse de las siguientes formas. Se puede dar una cistitis cuando es una infección baja, es decir, afecta a la vejiga, una pielonefritis cuando afecta a la parte renal. Una urosepticemia significa que la infección ha avanzado más allá del tracto urinario, es decir, que está provocando ya una infección sistémica. Y también tenemos el término de bacteriuria asintomática, que es importante tener en cuenta. La no complicada va a ser la más común, sobre todo en mujeres, y en estas no existe una malformación de las vías urinarias. Entonces se va a manifestar como una cistitis o una pielonefritis. Por otra parte, tenemos las infecciones complicadas, que estas se asocian generalmente con alguna malformación de las vías urinarias y por consiguiente van a tener una infección mucho más fuerte. Entonces, consideremos cómo se produce la epidemiología. Principalmente se da por bacterias y tenemos que ver cómo se da de acuerdo a los grupos etarios. Por lo tanto, en un neonato es más común en niños que en niñas porque existen más malformaciones. En la infancia, las niñas empiezan a tener un mayor riesgo de infecciones de vías urinarias, asociadas también a parásitos, que es importante tenerse en cuenta, sobre todo los oxiuros. Del 2 al 10% de mujeres sanas tienen una vez al año un cuadro de infección de vías urinarias, mientras que en los hombres, si te has dado cuenta, solo se dan en niños, en neonatos, pero se asocia más en hombres mayores de 65 años. Es decir, que estas infecciones se dan por una causa secundaria, por ejemplo, por una hiperplasia prostática benigna o una prostatitis. Asimismo, la infección del tracto urinario es muy común a nivel hospitalario, que ocurre aproximadamente en el 80% de casos. ¿Qué pasa aquí? Entonces, revisemos la patogenia. En un caso no complicado, lo que va a ocurrir es que las bacterias intestinales, es decir, que se encuentran en la región anal, van a pasar hacia el periné, en la parte vaginal van a estar ahí habitando y van a estar controladas por la parte genital, sobre todo en las mujeres, que existen los lactobacilos. Los lactobacilos son los que permiten mantener una flora normal e impiden el paso de estos hacia las vías urinarias. Entonces, lo que pasa aquí es que hay factores de riesgo como mantener relaciones sexuales, causas genéticas y también el uso de espermicidas que van a afectar la flora vaginal de una mujer. Entonces, estos tienen más tendencia a poder ingresar porque no hay una flora como son los lactobacilos en la mujer. Ingresa, va colonizando y va produciendo la infección si no se controla esto de manera adecuada. Algo a tener en consideración es que los anticonceptivos orales, el preservativo, tener una buena higiene, incluso aumentar la ingesta de líquidos protege de que tenga infecciones de vías urinarias. Entonces aquí tenemos las bacterias que producen las infecciones. En primer lugar, el Escherichia coli, según el Staphylococcus apophyticus. Los enterococos fecales existen un gran número, pero asimismo, como les dije al comienzo, se da por hongos y la más común va a ser la cándida. La cándida es común en personas que tienen diabetes mellitus o ocupan una sonda vesical. Muy bien, entonces, vamos a la clínica, que es lo más importante que tenemos que identificar. Si una persona presenta un aumento en el número de orina, presenta dificultad, ardor, quemazón al momento de orinar, tenesmo vesical, micción dificultosa, también que presenta un dolor suprapúbico o que exista presencia de sangre, 100% de cistitis. Entonces el dolor va a ser bien localizado en la parte inferior del abdomen y no va más allá. No existen síntomas sistémicos como existe en la pielonefritis. Un síntoma sistémico clave de la pielonefritis es la fiebre. Entonces, con esto yo me oriento bastante qué puede tener el paciente. Entonces tenemos fiebre más dolor o sensibilidad de la palpación en el ángulo costovertebral. Tenemos el síndrome de Giordano o puño percusión positivo. Eso nos ayuda a identificar el dolor o una afectación a nivel renal. Entonces, como existen síntomas sistémicos, la fiebre se puede acompañar de escalofríos y asimismo puede o no puede estar acompañada de síntomas de cistitis, es decir, con los anteriores. Muy bien, entonces hay que considerar que a veces las pacientes se automedican con paracetamol, por lo tanto llegan a enmascarar estos síntomas del dolor a la puño-percusión. Y hay que tener en cuenta que esta puño-percusión a veces puede estar confundiéndose con una litiasis. Muy bien, y finalmente la urosepticemia. Este es un cuadro más avanzado como les mencioné en un inicio, por lo tanto la fiebre va a estar presente, escalofríos y síndromes sépticos. Vamos a ver una alteración hemodinámica a estos pacientes. Para nosotros, saber qué hacer con estos pacientes nos puede ayudar a un uroanálisis, asimismo un cultivo. Sin embargo, hay que considerar que la clínica es muy importante y en una cistitis, con el hecho de tener ya todos los síntomas, signos que nos indiquen a que es una cistitis, por lo general no es necesario hacer un cultivo, porque tengan en cuenta que el cultivo se demora varios días en tener el resultado y mientras tanto puede seguirse complicando a la paciente. Eso sería un caso de una septicemia o una pielonefritis.
Entonces, en el laboratorio vamos a considerar que se va a hacer un uroanálisis. Tenemos que hacer que el paciente recolecte una muestra del chorro medio y este debe ser llevado inmediatamente para que no exista un aumento o una proliferación de bacterias. Y los pacientes que tienen sonda hay que recolectarle directamente del puerto de la sonda. No hay que recolectarse de la funda recolectora, entonces a considerar. Y una vez que se mandan los resultados, tenemos el cultivo. En el cultivo nos van a dar resultados de cuántas unidades formadoras de colonias tenemos. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos considerar. Y asimismo nos suelen dar el resultado de qué bacteria ha crecido ahí. Entonces, aquí es importante para clasificar como una bacteriuria sintomática tener un valor de mayor o igual a 10 elevado a las 5 unidades formadoras de colonia por ml en 2 muestras para considerar como una bacteriuria sintomática. Por otra parte, si 10 está elevado en 2 unidades formadoras de colonia y tenga clínica de cistitis, tenemos una cistitis aguda no complicada. Si hay clínica de pielonefritis y en el resultado del cultivo tenemos 10 elevado a las 4 unidades formadoras de colonias, tenemos una pielonefritis. Y hablamos de complicada cuando tenga paciente ya clínica de infección avanzada y además que sea 10 elevado a las 5. En este diapositivo tenemos un neuroanálisis donde tenemos en cuenta varios parámetros que te van a dar a ti cuando estés en el centro de salud o cuando estés ya con tu bioprofesional. Entonces te voy a enseñar datos claves que te van a ayudar a identificar una infección de tracto urinario. Cuando tenemos una densidad variada, cuando la densidad está menor a 1.010, nos dice que este paciente se mantiene hidratado y cuando está aumentado generalmente indica que está deshidratado. Si presenta proteínas nos indica un problema en la nefrona, la presencia de azúcar nos indica un problema de una diabetes descompensada o que está en tratamiento con los inhibidores de la SGLT2. Los cuerpos cetónicos, existe una inanición, una cetosis o una cetoacidosis. La bilirrubina generalmente está ausente, los eritrocitos tienden a estar ausentes, pero la presencia de estos nos dicen una hematuria microscópica o macroscópica, por lo cual sería clave identificar cómo es la morfología de los mismos. La esteracia leucocitaria cuando se encuentra aumentada nos indica que existe una infección de vías urinarias. De igual manera, los nitritos. Los nitritos es el dato más importante. Cuando está positivo, nos indica que existe una bacteria gram negativa. Por ejemplo, la Escherichia coli es una gram negativa y nos está dando un resultado positivo. Sin embargo, hay la excepción de que la pseudomonas aeruginosa no tiende a producir nitritos a pesar de ser una gram negativa. Otros datos a considerar son los eritrocitos. Y una forma que aprendí alguna vez que estos eritrocitos son hematíes, pero una forma de aprender es hematríes, o sea, son 3, menor a 3 por campo. Como dije anteriormente, si hay sangre aquí en la orina, tenemos que ver cómo es y de dónde viene. ¿Viene del glomérulo o viene fuera del glomérulo? La presencia de leucocitos, o también conocido como piuria, nos orienta a ver cómo se encuentra. Entonces, las bibliografías varían bastante y puede ser de 4 a 6, mayor a esos valores pueden ser considerados como una infección de vías urinarias. Y por otra parte, las bacterias, tenemos en cuenta que estos suelen estar ausentes y si están aumentadas nos indican que existe una infección o una contaminación de la muestra. Las células epiteliales en el tracto urinario nosotros tenemos normalmente, por lo tanto, un valor de 3 a 5 es normal, pero si está aumentado nos indica que hay un proceso inflamatorio que está provocando una descamación de las mismas y asimismo hay que considerar la presencia de cilindros. Cuando son cilindros hialinos no tienen ningún significado, pero cuando tenemos un aspecto granuloso existe un daño propiamente en el parénquima renal. Cuando son los leucocitos, cuando son cilindros de leucocitos tenemos en cuenta una pielonefritis, es decir, una infección superior, o puede ser una nefritis intersticial, cuando presencia de sangre, puede ser problema en el glomérulo, y cuando son epiteliales nos indican que hay un problema en el túbulo de la nefrona. En la ausencia de leucocitos conocemos como una piuria estéril. Entonces, ¿en qué condiciones se da una piuria estéril? Fue una pregunta que ya hicieron alguna vez y la respuesta es en tuberculosis. Puede ser también en infecciones de transmisión sexual como una gonorrea, unas tricomonas, micoplasmas o en hongos que producen una piuria estéril, es decir, que no se elevan los leucocitos, pero sin embargo existe una infección presente. El estudio de imagen no es un estudio de primera línea que tenemos que hacer, sino que tenemos que considerar en casos de una urosepticemia para valorar si existe alguna malformación en el tracto urinario. Para esto nosotros seleccionamos una tomografía axial computarizada con contraste, que es mucho mejor que realizar una resonancia, y la ecografía es otra alternativa que se puede hacer para descartar obstrucciones, que se lograría identificar como una hidronefrosis. Para nosotros diferenciar, tenemos en cuenta que puede existir alguna enfermedad de transmisión sexual, apendicitis, vulvovaginitis o el mismo dolor lumbar que puede confundirse con una pielonefritis. Para el tratamiento es importante considerar este cuadrito porque en tu consulta te vas a tener en cuenta que si es cistitis o pielonefritis. Entonces, fácil y rápido con esto. Dato importante, fiebre. ¿Tiene fiebre? No. Si tiene fiebre, una infección sistémica. Entonces, con ese dato importante ya tenemos una pielonefritis. Si tiene disuria, es decir, molestias al orinar,
lo más probable es una cistitis, y una pielonefritis es posiblemente que se ocurra poliaquiuria, también muy orientado a cistitis y posiblemente una pielonefritis. Dolor lumbar no es claro en una cistitis, no podemos encontrar puntos ureterales positivos, pero más no dolor lumbar. Aquí en este caso, puño percusión positiva, pielonefritis. Si tenemos duda de nuestro diagnóstico, hacemos un uroanálisis. Si tiene una piuria, se encuentran en los dos. Los nitritos pueden estar positivos, pueden tener presencia de bacterias. La proteína C reactiva va a ser nuestra clave. Como esta tiende a aumentarse en enfermedades sistémicas, por lo tanto, en la pielonefritis vamos a encontrar aumentado. Los hemocultivos nos pueden ayudar, pero esto tiende a demorarse, por lo tanto, casi no tienen un impacto importante. Entonces, en el tratamiento de una infección de vías urinarias consideremos la siguiente manera. En una cistitis de primera línea va a ser por vía oral. La segunda línea, si no funciona, tenemos que probar con una fluoroquinolona o alguna cefalosporina. Y en embarazadas hay que tener en cuenta que nuestro dato importante es la nitrofurantoína hasta las 37 semanas de gestación. O también tenemos otras opciones. Esta clase queda para otro video. Mientras que una pielonefritis de primera línea podemos dar por vía oral o por parenteral. Como segunda línea podemos optar por una cefalosporina. Y en caso de las embarazadas, sí o sí, recuerden esto, tiene que estar hospitalizada esta paciente porque tenemos que controlarle y evitar algunas complicaciones. Y algo antes de pasar, tengan en cuenta que la bacteriuria sintomática no se va a tratar. Es decir, ustedes hacen un cultivo y encuentran alterado o con los valores que les indiqué previamente. Tenemos en cuenta que no se va a tratar, sino cuándo va a tratar en embarazadas. Ese tema queda para otro video. En personas que ocupan sonda no es común tratar, solamente se trata si estos presentan una clínica que presenten molestias. Entonces, revisemos las dosis que corresponden y qué opciones tenemos. Para una cistitis con nuestra clínica ya muy clara, lo que nosotros tenemos generalmente en el centro de salud es la nitrofurantoína. Tenemos una dosis de 100 miligramos. La opción, una dosis aceptada y que dice otras bibliografías diferentes a esta, son 100 miligramos cada 6 horas por 5 a 7 días. Entonces es una dosis que también consideran otras bibliografías. Aquí pone cada 8 horas, puede ser considerada, pero mejor les va con cada 6 horas. ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos el trimethoprim sulfac o el Bactrim, pero existe mucha resistencia en el país. Tenemos otra opción como es la fosfomicina, que se da una sola dosis por vía oral y les va bastante bien en pacientes que tienen mala adherencia, prefiero este tratamiento. Y se considera otros tratamientos como la amoxicilina más ácido clavulánico, amoxicilina, la ciprofloxacina o si no la doxiciclina. Entonces las dosis les queda ahí y espero que les ayude. Para la pielonefritis tenemos el tratamiento parenteral, pero lo que a nosotros nos interesa es para la atención ambulatoria. Entonces nuestra opción va a ser ciprofloxacina o levofloxacina. Dosis es fácil, 500 miligramos cada 12 por 7 días. O si no la levo, que podemos darle 250 en 500 cada día por 5 a 7 días. Otra opción que tenemos es la amoxicilina y ácido clavulánico. Entonces, aquí nos ayuda bastante lo que es la ciprofloxacina. Si se dan cuenta aquí, cuando están dudando, les puede ayudar los dos para dar. Entonces, es un pequeño consejo. Cuando tiene un hongo, ¿qué vamos a hacer? La opción que nos indica esta bibliografía es administrarle fluconazol en la primera dosis de 400 miligramos. Las siguientes dosis que vamos a continuar por 7 o 14 días vamos a hacer de 200 miligramos una vez al día. Y si existe resistencia, la opción terapéutica es la anfotericina B. Entonces, a sus pacientes lo que ustedes van a indicarles: evitar el uso de espermicidas, aumenten la ingesta de agua, aproximadamente 1.5 litros al día. El jugo de arándano es controversial. La guía del ministerio dice que es bueno para prevenir, y eso preguntaron ya anteriormente. Sin embargo, hay bibliografías que dicen que no tiene un efecto adecuado para prevenir infecciones de vías urinarias. En mujeres que tienen posmenopausia se puede usar estrógenos vaginales, no por vía oral, es decir, no sistémicos, y se debe realizar un cambio de sonda adecuado. Si bien me salté una parte, es que la profilaxis de recurrencia, es decir, hay que saber cuándo clasificar como recurrencia, es decir, cuando una persona, sobre todo una mujer, ha tenido 2 episodios en los últimos 6 meses, o si no, que ha tenido 3 episodios en los últimos 12 meses. A esto nosotros consideramos como recurrencia. Para estos tipos de recurrencia nosotros podemos recurrir a la nitrofurantoína, que se va a tomar una vez al día 50 o 100 miligramos. Asimismo tenemos otras opciones, pero vamos con las que tenemos más en el centro de salud. Después de que he tenido relaciones sexuales, en una sola dosis se puede consumir de 50 a 100 miligramos vía oral de nitrofurantoína. Tenemos el trimethoprim sulfa, una sola dosis. Entonces, a considerar esto les dejo aquí. Bueno, y esta ha sido la clase, espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video.